el corte tendencia, el corte que más se va a llevar en 2024 y de eso estoy seguro. Te voy a enseñar a hacértelo en este vídeo. Hay muchísima gente que me pregunta que cuál es el corte que creo que más se va a llevar en 2024 y tengo que decir que el que más creo que se va a llevar es el low fade, pero no es un low fade cualquiera y es un degradado diferente y vais a verlo a continuación, vais a ver cómo me lo hago. Os voy a enseñar paso a paso que lo hagáis a vosotros mismos y vais a ver que es muy sencillo. Los pasos son muy parecidos a los que suelo utilizar en todos mis vídeos, pero vais a ver que no es un corte que yo me haya hecho antes porque es un corte que tiene alguna peculiaridad distinta. Este corte es tan sencillo como cortarnos esta parte de aquí, ¿vale? Y la parte de atrás. Y diréis, vale, entonces ¿es un tupper? Pues es que realmente no es un tupper, es una mezcla entre tupper y low fade continuo, ¿vale? O sea, una mezcla entre un tupper normal y un tupper que continúa por detrás. La única diferencia es que los tuppers en la parte de atrás suelen tener forma de arco, una forma arqueada. Y en este caso va a ser al revés, va a ser esa forma de arco, pero en vez de cóncavo va a ser convexo. O sea, al revés, en vez de así va a ser así. Entonces eso nos permite que se pueda casi conectar en esta parte de aquí, pero no se va a llegar a conectar. Vamos a hacer las patillas y la parte de atrás de forma individual, de forma independiente, porque la zona de detrás de la oreja se va a quedar con un poquito más de pelo, ¿vale? Este es un corte que recomiendo para cualquier persona, creo que le puede quedar bien a todo el mundo, así que te animo a que lo pruebes, te animo a que tengas el valor de empezar a cortarte el pelo y para ello, si quieres aprender en profundidad, tengo un curso online donde te enseño más de 5 horas todos los cortes tendencia paso a paso para que aprendas a cortarte el pelo a ti mismo y a otras personas y que puedas ser tú el que lleve el corte que quiera, cuando quiera, en el momento que quiera y ahorres mucho dinero. Dicho esto, vamos con el primer paso. Vale, lo que vamos a necesitar básicamente son máquinas, ¿vale? Si tenéis una trimmer mejor y si no, pues una clipper, una máquina normal de toda la vida, en este caso es como la que yo suelo utilizar, la blanca de la calavera, que por cierto la tenéis aquí, ¿vale? En mi página web. Pero bueno, si no tenéis una trimmer no pasa nada, ¿vale? Lo hacéis con la clipper y ya está. El primer paso es pasarnos el cero, y es que yo me voy a hacer al cero, sí, es el corte que más se suele llevar y la gente suele llevarlo al cero porque dura más. Si tú no quieres hacértelo al cero y quieres empezar desde 0,5, haz todos estos pasos que yo te voy a decir, pero sumándole medio, ¿vale? Medio cabezal a todos, o sea, si yo me paso el 1, pues tú te pasas el 1,5, si me paso el 2,5 y así. Vale, lo que vamos a hacer es coger y hacernos esta línea de aquí y esta línea de aquí, las dos líneas de los laterales, viéndonos de frente a un espejo, ¿vale? Y cuando ya tengamos esos dos laterales hechos, ¿vale? Las dos patillas cortadas, con la forma que vais a ver que yo me hago, ¿vale? Tenéis que hacer esa forma similar, ¿vale? Bueno, si os queda de otra forma tampoco pasa nada, pero que se asemeje, ¿vale? A eso, que se quede parecido a lo que yo me hago. Cuando lo tengamos hecho y ya tengamos las dos patillas, nos vamos a mirar de frente al espejo y vamos a ver que la tengamos a la misma altura. Y esto es importante porque si no tenemos las patillas a la misma altura, ¿vale? Y tenemos una más alta que otra, ya el corte va a quedar descompensado. Entonces, lo importante es mirarnos y que estén a la misma altura. Si veis que tenéis una un poquito más alta, pues la que tenéis más baja o la subís un poquito, ¿vale? Para que se queden iguales. Una vez que tengamos hechas las patillas, vamos a pasar a cortarnos la parte de atrás. Y como ya os he dicho, va a ir en arco, pero no es el arco que se hace en el tupper, sino es al revés. El arco igual, pero hacia arriba en vez de hacia abajo. Para hacernos esta parte viene un poquito la complicación, ¿vale? Ya sabéis que cuando nos hacemos la parte de atrás siempre es lo más complicado. Y para ello vamos a utilizar un espejo de mano y otro espejo detrás. Es importante que tengáis buena iluminación, que para que os veáis bien. Y cogiendo el espejo en la mano no dominante y la máquina en la mano dominante, es importante que aprendáis a coger la máquina para haceros la parte de atrás, ya que cuando yo cojo una máquina a la hora de cortar el pelo normal, la cojo así, ¿vale? Pero para hacerme la parte de atrás es este el movimiento. De hecho, voy a coger una máquina para que lo veáis. Cuando yo me corto el pelo normal o se lo corto a otra persona, yo cojo la máquina así, ¿vale? Pues normal, ¿vale? Cojo la máquina así y hago este movimiento. Pero para cortarme la parte de atrás, voy a coger la máquina de esta forma. Mirad cómo cojo estos dedos. Dos arriba, el dedo gordo abajo y entonces hacer este movimiento de cuchareo me es mucho más sencillo, ¿vale? Entonces con el espejo y con la máquina de esta forma pasamos a hacernos la parte de atrás, ¿vale? Ya sea la trimmer o la clipper, da igual. Cuando nos hayamos hecho la primera línea guía es el momento de empezar a borrarla, pero para ello primero, yo la verdad me gusta, es algo que me gusta que quede bien rasurado, utilizo una shaver. Si no tenéis shaver, no pasa nada, os saltéis este paso y ya está. Pero bueno, básicamente sería coger la shaver y hacer lo mismo que hemos hecho antes, pasándola en este lado y atrás. Para la parte de atrás, igual, cogemos el espejo y hacemos el mismo movimiento que hemos utilizado antes con la otra máquina, es exactamente igual. Un consejo y un truquillo que os puedo dar es que cuando vayáis a pasar la shaver, no subáis demasiado y dejéis un dedo o medio dedo antes de llegar aquí, apretando un poquito menos para hacer ya esa difuminación y que luego sea más sencillo de borrar esa línea, porque si yo me paso la shaver hasta justo el momento en el cual me he hecho yo la primera línea,
luego va a ser mucho más difícil de borrarla. Y ahora sí es el momento de utilizar la clipper y para ello vamos a utilizar diferentes cabezales. Tomar nota de cuáles son los cabezales que voy pasando para que vayáis haciéndoos una idea de cuáles son los que tenéis que utilizar, ¿vale? Vamos a empezar con el 0,5, el cabezal del 0,5 o lo equivalente a 1,5 milímetros, porque hay gente que tiene su máquina en milímetros, esto es importante recalcarlo, ¿vale? Que un número en máquina equivale a 3 milímetros. Así que ya hacéis la relación vosotros y ya sabéis pues si es en número o es en milímetros. Yo voy a pasar el 0,5, que como he dicho es el 1,5 milímetros, y voy a subir medio dedo aproximadamente, no mucho, ¿vale? Haciendo el movimiento de cuchareo y pasándolo despacito con un buen movimiento para ir borrando la línea que ya habíamos creado antes. Voy a hacer lo mismo en un lateral, en el otro y en la parte de atrás. Para la parte de atrás vamos a coger la máquina igual que os he enseñado antes y vamos a intentar con mucho cuidado no subirnos demasiado. Esto es importante, si os subís demasiado, luego a la hora de borraros, si os habéis tenido un error, si os habéis dejado un tragilón, va a ser más complicado. Si os subís poquito, es más fácil borrar los errores. Esto lo que quiere decir es que si hacemos un degradado abajo, siempre va a ser más sencillo. Pero si os queréis subir demasiado el degradado, vais a ver que es mucho más complicado porque si os tenéis un error, luego después os vais a tener que subir más y eso ya no va a quedar bien. Una vez que hayamos pasado el 0,5, vamos a utilizar otra vez el 0,5, pero vamos a coger la palanca, ¿vale? Esta de aquí, que tenía que tener vuestra máquina, y la vamos a bajar hasta abajo del todo. Y vamos a volver a hacer lo mismo, subir medio dedo más y con ese movimiento de cuchareo, tanto en un lateral como en el otro, como en la parte de atrás. Vamos a mantener la misma forma y va a seguir todo exactamente igual, los mismos pasos. Y como veis al final, todo esto de cortarte el pelo parece muy difícil, pero realmente es muy sencillo, es seguir una serie de pasos que son siempre iguales y que si los conseguís dominar vais a conseguir cortaros el pelo a vosotros mismos, que creedme es una maravilla porque es lo mejor que puedes hacer. Te cortas el pelo cuando quieras, como quieras, te sale gratis, te ahorras dinero. Encima ese dinero lo puedes invertir en máquinas para cortarte lo mejor, si es que al final es que es perfecto. Y yo llevo mucho tiempo haciendo ese tipo de vídeos porque sé que ayuda a mucha gente. Si tú eres uno de esos que ha ayudado, déjalo en los comentarios y dime desde cuándo llevas cortándote el pelo y con qué vídeo mío empezaste a aprender. Ahora lo que vamos a hacer es coger el cabezal del 1 o los 3 milímetros, vamos a ponérselo y vamos a seguir subiendo otro medio dedo. La palanca en este momento la vamos a dejar a media altura o arriba o abajo. Esto va a depender de cómo tengáis el pelo. Si tenéis el pelo muy finito, mi recomendación es que la dejéis abajo del todo, o sea que bajéis la palanca hacia abajo, ¿vale? O sea que la abráis más. Así. Sin embargo, si tenéis el pelo muy denso, mucha cantidad o muy oscuro, subirla. ¿Por qué? Porque esto al final depende de cada uno. Si tenemos mucho el pelo muy oscuro, vamos a tener que difuminar más. Si tenemos el pelo muy clarito, no va a hacer falta que pasemos tantos cabezales. Entonces, pues aquí va a estar la diferencia entre uno u otro. Una vez que sepamos esto, vamos a seguir los mismos pasos. Hacemos un lateral, hacemos el otro lateral y luego después la parte de atrás. Vais a ver que la parte de atrás es lo que más cuesta y es normal porque al principio, cuando tenemos el espejo en la mano y tenemos otro espejo detrás, como que nuestro cerebro se hace un poco el lío, ¿no? De no sabemos si vamos hacia la derecha, hacia la izquierda, como que nuestra cabeza, digamos que no asocia mucho ese movimiento, pero con el tiempo, cuando llevéis un tiempo cortándose el pelo, vais a daros cuenta de que vuestro cerebro controla ese movimiento y esa diferencia de perspectiva y vais a conseguir que el corte se os quede como si se lo estuvieses haciendo a otra persona. Yo ya he llegado a ese punto, llevo muchos años cortándome el pelo, obviamente, pero al poco de cortármelo al año o así, conseguí dominar ese movimiento. Y en el momento en el que dominas ese movimiento, vas a conseguir eso, dejártelo perfecto, como si te lo estuvieses cortando a otra persona, o sea, como si fueses tú el barbero. Y es que ni siquiera hace falta que seas barbero para cortarte el pelo, porque yo en ese momento no lo era. Así que sí, te animo a que lo intentes. Aunque bueno, si estás viendo este vídeo es porque creo que lo vas a intentar, porque si no ya hubieses pasado y hubieses puesto otro vídeo. Vale, ahora vamos con el cabezal del 1,5, ya nos hemos pasado el 0,5 con la palanca abajo, palanca arriba, nos hemos pasado el 1 y ahora vamos a coger el cabezal del 1,5 con la palanca hacia abajo o en el caso de que no tengas ese cabezal, que hay mucha gente que no tiene el cabezal del 1,5, que por cierto lo puedes comprar en mi web, yo te lo dejo ahí, vamos a pasar el cabezal del 2. El cabezal del 2, pero con la palanca hacia arriba. Y esto va a ser muy parecido al 1,5 con la palanca hacia abajo, o sea, esto es muy similar, ¿vale? Si conseguimos hacer un buen movimiento de cuchareo, o sea, pasar la máquina con este movimiento, con un buen movimiento circular, va a dar igual que pasemos el 1,5 que pasemos el 2, al final es lo mismo, ¿vale? Y bueno, vamos a conseguir que se nos quede casi finiquitado lo que es el degradado, lo que es la parte que se ve, la parte de pelo que degrada, la parte que nosotros vemos y decimos, ese chaval lleva un buen degradado, o ese chaval lleva un mal degradado, también puede ser. Pero no es todo esto, ya sé que, bueno, a lo mejor la máquina la controláis, pero ahora vamos a pasar a las tijeras. Y esto es un poquito más complicado o no, depende de cada uno, pero básicamente consiste en técnica de peine y tijera, o tijera sobre peine. Cogemos el peine, ¿vale? Y vamos a empezar a sacarnos la parte de los laterales porque lo que queremos o lo que buscamos es conectar los laterales con la parte superior.
Entonces pasamos el peine y cuando vemos esos pelos que sobresalen, que hagan un poquito largos, los vamos a cortar con una tijera de entresacar. Si no tenéis tijeras de entresacar no pasa nada, unas tijeras normales y vais dando tijeretazos que no sean rectos, ¿vale? Que sea con la puntita para que se quede un poco despeinado, despuntado. Vamos a hacer eso tanto en la parte de los laterales como en la parte de atrás, detrás de la oreja. No me refiero a la parte de atrás de la nuca porque eso sé que es imposible porque no nos vemos, pero sí a esta parte de aquí. Yo esta parte de aquí me la veo, ¿vale? Para la parte de atrás, si la tenéis muy larga, mi recomendación es que cojáis el cabezal alto, un cabezal del 4, un cabezal del 5, del 6, y os lo paséis también con ese movimiento de cuchareo para conseguir dejar esta parte de la coronilla más larga y esto un poquito más corto, ¿vale? Que sería en la zona, digamos, donde nos tendríamos que pasar. Esto va a depender de cada uno. Cuando ya hemos conseguido quitar esta cantidad de pelo que nos sobresale de aquí, ¿vale? Todo esto que hace que el corte no se nos quede en armonía, que no se nos quede conectado los laterales de la parte superior, es el momento de pasar a cortar la parte superior. Para ello se puede hacer de dos formas. Uno, en mojado o dos, en seco. Yo me lo suelo hacer en seco porque me lo veo mejor, pero es verdad que hay gente que dice o que defiende que es mejor en húmedo o en mojado. Pues esto va a depender de ti, prueba las dos cosas y ya pues ves la que más te gusta. Si tienes el pelo muy enredado, quizá te recomiendo que lo hagas en húmedo, en mojado, te mojes el pelo porque si no va a ser muy difícil. Pero si no, básicamente cuando tenemos seco, cogemos el peine y empezamos desde adelante hacia atrás. ¿Se puede hacer de atrás hacia adelante? Sí, pero yo lo hago así y entonces pues te voy a enseñar cómo yo lo hago. Cogemos el flequillo, ¿vale? Lo bajamos hacia abajo y vamos cortando las puntitas del flequillo para que se nos quede a la altura que nos guste. Si queréis que el corte se os quede como se me va a quedar a mí, pues vais a ver más o menos cómo tenéis que dejarlo para que se os quede igual. Más o menos al nivel de las cejas, ya que luego el pelo, a la hora de darle forma y de peinarlo, se va a quedar un poquito más arriba. Luego después pasamos a la parte justo de detrás y cogiendo el peine y la tijera seguimos despuntando. Como veis yo simplemente meto lo que es la punta de la tijera, porque así consigo que se quede despeinado y le doy ese efecto de textura que luego me gusta mucho a la hora de peinarme. Y así llego hasta la parte de atrás de la coronilla. Si en la parte de la coronilla lo tenéis muy largo, ¿vale? Podéis pasaros un número ya muy alto, un cabezal del 8 o pasaros las tijeras, pero aquí hay un problema y es que en la parte justo de aquí atrás no os vais a ver. Entonces, bueno, pues aquí ya depende de cada uno. Yo sí que muchas veces lo hago y es que simplemente lo que hago es coger y es verdad que simplemente con el tacto ya sabes cuánto pelo tiene y con el sonido de la tijera voy pasando. No queda genial, puede ser que os dejéis algún trasquilón o alguna zona que quede un poquito más corta o un poco más larga, pero como el peinado que se lleva es look despeinado, no se va a notar, ¿vale? O sea, no tiene que quedar exactamente todo igual, no pasa nada si os metéis de más en alguna parte o de menos en otra, ya que luego a la hora de peinarnos no se va a notar nada y va a quedar incluso mejor. Y para peinarnos lo que hago, y lo que hago siempre yo, es darme con el secador en la parte de los laterales y en la parte de atrás a contrapelo para crear un poquito de volumen y forma en esa parte de la cabeza, ya que yo tengo el rostro muy alargado y es una forma de que se me quede mejor, se me quede más estético. Y en la parte del flequillo simplemente me doy con un cepillo de puntas, ¿vale? Un cepillo circular, dándome esa ondulación en la parte del flequillo con el secador para que luego se me quede elevado y no se me quede el pelo caído hacia abajo. Para darme fijación, pues suelo utilizar polvos de peinado, que la verdad van de lujo, estos son los de mi marca, así que os recomiendo que los probéis, la verdad, a mí me hacéis un gran favor si los compráis, es una forma de apoyarme. Y luego utilizo una laca Ocean, que también tenéis en la web, y que tiene esa fijación y que va a conseguir que si yo salgo a la calle no se me vaya el pelo, no se me destroce el peinado, porque si hace viento o algún colega llega y lo típico que te da así en la cabeza, pues más o menos el pelo se queda en su sitio y no se nos estropee el peinado. Y bueno, pues después de todo esto, si habéis seguido mis pasos, os habrá quedado algo parecido a esto. Y si me dices, ¡buah, tío, pero es que es súper complicado, yo la parte de atrás no sé cortármelo, tal! No te preocupes, tengo un corte muchísimo más fácil y sencillo para que te lo hagas a ti mismo, y es el mullet, donde solo vas a tener que hacerte esto de aquí. Si quieres aprender, te dejo el vídeo por aquí. Por cierto, bro, se me olvidaba, tío. Somos casi 240.000 seguidores en el canal y solo tengo 21.000 seguidores en Instagram. Te lo dejo por aquí para que vayas a verme o bichearme o lo que quieras.